La semiótica como instrumento de análisis. Esta materia se llama comunicación y semiótica y desde el primer encuentro indicamos que nuestro gran objeto de estudio es la comunicación, al que abordamos en las dos primeras unidades a través de las teorías de distintos autores de disciplinas muy diversas. En esta tercera unidad vamos a ver a uno de los representantes de la semiótica del siglo XX, que es Charles Peirce, pero además vamos a ver a otros autores que trabajan desde otro lugar algunas teorías que podemos llegar a contrastar con la semiótica misma. En general, uno de los casos más relevantes de autores que trabajan desde otras líneas más cercanas a lo que sería la semiología, tenemos a Saussure, Ferdinand de Saussure, un investigador, un lingüista que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, desarrolla unos estudios lingüísticos acerca del lenguaje que de algún modo dan origen a los estudios modernos, a los estudios más actuales acerca de la comunicación lingüística en particular. ¿Por qué digo estudios modernos? Porque él trata de darle un carácter científico en términos de lo que se entiende por ciencia en el marco positivista de fines del siglo XIX, una ciencia que procura ser objetiva y encontrar unidades de análisis accesibles que hagan que los objetos de estudio se estabilicen y se puedan difundir las metodologías entre investigadores de todo el mundo. Saussure estudia el lenguaje desde la lingüística, ¿sí? Y dentro de la lingüística considera que hay disciplinas que son más específicas para el estudio de distintos aspectos del lenguaje, ¿sí? Así como hay una semántica que estudia los sentidos, hay una gramática que estudia el valor sintáctico, hay una pragmática que estudia la puesta en acto de la comunicación. Él se va a centrar en los principios gramaticales y se va a centrar en los estudios que hacen a una lingüística dinámica que trata de combinar el estado de situación del lenguaje en el momento en que él está abordando el estudio con una lingüística diacrónica que de algún modo también estudie leves evoluciones en distintos estratos que puedan resultarle a él significativos. Saussure aborda este estudio científico separando adentro del lenguaje lo que remite a la lengua del habla, ¿sí? La lengua casi como el código, aquello que está dado, que está fijado, que nosotros podemos encontrar en el diccionario, del habla que estaría ligado al uso. A él el habla no le resulta relevante, él va a estudiar la lengua porque lo que quiere es estudiar las combinaciones sintagmáticas que permiten encontrar la relación entre distintos elementos y conformar la verdadera idea de signo. Cuando hablamos de encontrar la mínima estructura posible para combinar en el lenguaje y que nos permita entender el funcionamiento de cualquier episodio lingüístico, el signo sería esa mínima unidad a la que Saussure remite, que en el caso de Saussure es muy cercano a lo que sería la palabra, ¿sí? El signo para Saussure tiene un significante y tiene un significado, y ese significante y ese significado son las dos caras de una unidad que se está combinando con otras unidades, con otros signos, para armar una cadena sintagmática de donde se desprenden las unidades de análisis del texto. En el caso de Saussure, analiza ese signo al que considera arbitrario y también considera que tiene un valor y un carácter que es mutable e inmutable a la vez, ¿sí? ¿Por qué decimos que el signo es arbitrario? Porque ningún signo, ninguna palabra es natural, está construido a través de consensos sociales y a su vez tiene un valor y es mutable e inmutable a la vez. Tiene un valor en la medida que la sociedad se lo asigna y puede ser apropiado, puede ser utilizado en distintos momentos. Cuando deja de tener valor, deja de ser utilizado. ¿Es mutable? Sí, porque tanto su significado como su valor pueden variar de un momento a otro.
y también es inmutable, justamente porque en cada momento va a tener una cierta estabilidad en el significado que cargue, ¿sí? En las posibilidades que ofrezca para esa combinación sintagmática de la que hablábamos. A su vez, Saussure diferencia dentro del signo binario que propone dos instancias que tienen que ver con el significante y el significado, y ese significado estaría asociado al concepto que se desprende del signo, mientras que el significante puede tener distintas características, puede ser un significante verbal o puede ser un significante icónico, ¿sí? Yo puedo al concepto árbol asociarle una serie de letras, ¿sí? O puedo asignarle un dibujo, ¿sí? Ahora bien, el significante no necesariamente es lo mismo que la imagen acústica, esto es, ante el significante árbol, que tiene un determinado sonido, la imagen acústica que va a conformarse en cada uno de los oyentes, en cada uno de los hablantes, en cada uno de los usuarios del lenguaje, va a ser distinto, porque la imagen acústica depende de la aprehensión, de la apreciación que ese usuario, que ese hablante haga del signo en particular. Es importante que tengamos en cuenta además que todo signo tiene justamente esa capacidad de significar, esa capacidad de hacer signo de la realidad, ¿sí? Y de estar cargado de significación, lo que hace, digamos, que esta unidad tenga un valor muy importante dentro de la sociedad. Las personas estamos capacitadas para hacer signo acerca de la realidad, pero no es esa la combinación que le interesa a Saussure, ¿sí? A Saussure lo que le resulta relevante es el valor que puede tener el signo en tanto mínima unidad que permite una combinación con otros signos en la formación de un sintagma que nos da la base gramatical para entender la estructura interna del lenguaje. Hasta allí llega el signo de Saussure. Otros autores, como Peirce, lo que consideran es el signo desde otro lugar. Lo que él llama signo, lo que Peirce llama signo, no es lo que llama signo Saussure. Por el contrario, Saussure dijimos que se queda dentro del lenguaje, mientras que Peirce sale del lenguaje y vincula a ese signo con la realidad del objeto, ¿sí? De hecho, el signo de Peirce se extiende más allá del lenguaje y vincula a ese signo, podríamos decir, pequeño, que sería el de Saussure, con el objeto, que están conectados mediante la capacidad interpretante que tenemos los sujetos, que está ligada justamente a esta idea de hacer signo. Esto es, el signo de Peirce, ¿sí? De algún modo está en otra escala que el signo de Saussure y considera la vinculación entre un representamen y un objeto mediante un interpretante, ¿sí? De allí la estructura tripartita del signo. Hay una división en el texto de Peirce de los distintos signos que podemos encontrar en la sociedad, porque a lo que le interesa es trabajar la capacidad de hacer sentido del signo. Mientras que Saussure considera que mientras yo tengo una palabra, tengo una mínima unidad del lenguaje, Peirce considera que no alcanza con la palabra. Necesito considerar cuál es la forma en que esa palabra se vincula con la realidad a través de qué capacidad interpretante, ¿sí? Por eso se desplaza desde el significado, que es lo que le interesa a Saussure, hacia el sentido, la construcción social del sentido. En esa clasificación que les digo que hay en el texto de Peirce, que ustedes deben haber encontrado, índice, ícono, símbolo, lo que él está analizando son distintos grados de complejidad del signo, distintas clases de signo que se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de vínculo que establecen con la realidad. Y también habla de las condiciones de primeridad, segundidad, terceridad del signo. Nosotros no lo trabajamos específicamente, pero para que quede resuelta la inquietud, cuando él habla de
la primeridad, la secundidad, la terceridad, está haciendo referencia a esta idea de que hay signos que son más cercanos a la realidad que otros. Todos son arbitrarios, en eso coincide con Saussure, es decir, todos son producto de la convención, no hay signos naturales, pero hay algunos que tienden a parecer más naturales que otros, ¿sí? Hay un refrán que en general utilizamos para dar el ejemplo y que a ustedes les resulte relativamente claro esto de poder diferenciar primeridad, secundidad, terceridad, que es cuando alguien se quema con leche, cuando ve una vaca, llora, ¿sí? La relación entre la quemadura, ¿sí? El quemarse con algo y la reacción, ¿sí? Al ver aquello que fue el causal del dolor, está cada vez más alejado y hace que el signo sea cada vez, si quieren ustedes, más arbitrario, ¿sí? Más remoto en la conexión. Quemarse con leche es algo, una quemadura es algo inmediato, de hecho puede tener casi el carácter de índice, ¿sí? Como quien ve humo. Es algo que está ligado a la experiencia, ¿sí? Llorar por el recuerdo de algo ya tiene una relación un poco más mediada con esa fuente original que estaba en ese objeto. Y a su vez, ver la vaca es algo que seguramente está ligado con una operación, ¿sí? Que era esta de la quemadura, pero que a su vez remite a una experiencia previa. Y luego lo de llorar es algo que todavía está en una relación más lejana respecto de ese objeto original. Otro de los autores que trabajamos en esta unidad es Verón. Eliseo Verón es un semiótico argentino que lo que hace es considerar cómo los signos, la capacidad de significar en cuanto a la construcción de sentido que permiten producir, dejan huellas y permiten construir cadenas de semiosis infinita. Esto es, así como Saussure estaba del lado de la semiología, Peirce trabaja desde la semiótica con esta intención de analizar las construcciones de sentido. Y esos triángulos que son los signos de Peirce se pueden combinar entre sí. Yo puedo tener un mismo objeto que dé lugar a dos representámenes distintos de acuerdo con el interpretante de cada uno. Dos autos que llegan a la vez a la esquina serían el objeto. Uno le puede decir choque y ese sería el representamen, y otro puede decirle tragedia, ¿sí? O siniestro. Y eso serían parte de los representantes que uno puede llegar a disparar, de los representámenes, perdón, que uno puede llegar a disparar a partir de un mismo objeto de acuerdo con la capacidad interpretante. ¿Se entiende? Esa combinación de triángulos sígnicos da lugar, dice Verón, a una potencial semiosis infinita. Yo puedo establecer una cadena infinita de signos que me permite entender la estructura de construcción de sentidos que se dan en una sociedad. Eso deja huellas y permite conformar, permite ordenar la propia historia de los sentidos en el lenguaje. Lo que nos interesa de esta unidad es que ustedes empiecen a utilizar críticamente este carácter de herramienta, de instrumento que nos da la semiótica para empezar a pensar el lenguaje y la comunicación más allá de lo verbal. Ustedes son productores audiovisuales y lo interesante es que la semiótica les permite justamente abordar objetos que disponen de otras capas de sentido, de otros estratos, de otros modos que necesitan ser considerados desde lugares que den cuenta de esa complejidad y que permitan también analizarlos críticamente. Muchas gracias.